Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta aquí en su programa Reflexiones Archivísticas. Antes que nada, necesito hacer una pequeña aclaración. Porque fíjense ustedes que resulta que el programa pasado, por un lapsus que tuve, al hablar de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, equivoqué el año. Y en lugar de decir 2002, dije 2022. Aunque después rectifiqué y dije 2002. Quiero pedirles una disculpa y que lo registren. La Ley Federal de Transparencia, la primera, se está registrando en el año 2002. Ahora, en este programa, Reflexiones Archivísticas, en nuestro cuarto programa de la séptima temporada, que hemos denominado Archivos y Transparencia, vamos a terminar la tercera entrega de 3 partes, recuerdan ustedes, que finalmente hemos denominado Archivos Públicos, base de la rendición de cuentas, y vamos a hacerlo con 5 conclusiones, 5 grandes conclusiones. Vamos a empezar con nuestras láminas, donde establecemos un término: rendición de cuentas. ¿Rendición de cuentas de qué? Rendición de cuentas de atribuciones, de funciones y de facultades. ¿Y en dónde encontramos esas atribuciones, funciones y facultades? En las leyes orgánicas, en los reglamentos internos, en los manuales de organización específicos. Bueno, sí, pero ¿de quiénes? De las dependencias, de las entidades y de los organismos. Concentrado o centrado en las unidades administrativas que lo forman. Las dependencias, las entidades y los organismos están formados por unidades o áreas administrativas. Y ahí es donde se concentran atribuciones, funciones y facultades que son el material, el insumo o los insumos de la rendición de cuentas. Como una segunda conclusión, entonces, si tomamos las atribuciones, las funciones y las facultades de las dependencias, entidades y organismos y revisamos las unidades o áreas administrativas, ¿en dónde vamos a encontrar la información para rendir cuentas? Pues lo vamos a encontrar en primera instancia en el archivo de trámite. Ahí, en los archivos de trámite, uno por unidad administrativa. Ahí está concentrada la información. En los trámites que en cumplimiento de atribuciones, funciones y facultades tiene que realizar esa unidad administrativa. Y después de una valoración documental y un, obviamente, proceso de transferencia primaria, vamos a tener esa información transferida al archivo general vigente de concentración. Siempre hablando, queridos amigos, de archivos administrativos. Pues bien, la tercera conclusión: dependencias, entidades y organismos con sus unidades administrativas tienen que tener un proceso de descripción de series documentales, que es en donde tenemos ubicados nuestras atribuciones, nuestras funciones y nuestras facultades. Ahí precisamente, en las series documentales mismas, que en su proceso de descripción son formadas por la integración y descripción de expedientes por asuntos. Vean ustedes, estos expedientes
por asuntos y que estamos colocando en una descripción para conocer sus contenidos, estos expedientes por asuntos van a generar la integración uno por uno con sus series y sus subseries, van a uno por uno, van a tener integrado y administrado el archivo de trámite por unidad administrativa. Y este archivo de trámite tendrá un instrumento vital en donde tendrá la información registrada. Este se le llama inventario por expedientes. Pues bien, en la cuarta conclusión de este tema de 3 programitas, volvemos a irnos a las dependencias, a las entidades y a los organismos. Pero ahora identificamos las áreas coordinadoras de archivo. Las áreas coordinadoras de archivo para ubicar la adscripción, queridos amigos, del Archivo General de Concentración. Y en este Archivo General de Concentración vamos a encontrar, después de esta parte importante que denominamos transferencia primaria, vamos a ir encontrando estos expedientes en concentración. Vean ustedes cómo vamos llevando de la mano el proceso que tiene que ir dándose desde nuestra primera conclusión hasta primero esta cuarta conclusión, cuando llegamos al archivo de concentración. Estos expedientes en concentración, esta documentación con información, nos va a permitir rendir cuentas. Y vamos a tener la rendición de cuentas que es dedicada, dirigida a una atención a la ciudadanía. Vamos a tener la información que requiere en derecho a la información, en este caso en la transparencia. Es muy importante entender que esta rendición de cuentas la dan los titulares de las dependencias y de las entidades y de los organismos. Ellos rinden cuentas, pero cada uno de los titulares de las unidades administrativas o áreas administrativas tienen que rendir cuentas también. Y rendir cuentas es penetrar a la información de los resultados que van a tener dentro del procedimiento de cumplimiento de sus atribuciones y sus funciones. No le vamos a pedir a un titular de una unidad administrativa que nos diga cuentas de las atribuciones y funciones de otra unidad administrativa, sino de lo que por ley, por reglamento, por eso veíamos las leyes orgánicas, los reglamentos interiores, van a darlo, y los manuales de organización, ¿verdad?, específicos, van a dar esas atribuciones y funciones. Y por fin, la gran quinta conclusión es si las unidades administrativas deben de tener archivo en trámite. Y ese archivo en trámite va a generar también expedientes en trámite. Al decir expediente en trámite, estamos diciendo que es un expediente que está tramitando un asunto y que está generando información una tras otra, de un asunto determinado, de un problema determinado, de una atribución, de una función, de una facultad, de una unidad administrativa, ya sea generada por el mismo sistema gubernamental o generada por la relación que hay entre la ciudadanía y un sistema gubernamental. Y ese expediente en trámite contiene información para rendir cuentas y entonces atender a la ciudadanía. Es en este momento donde decimos, de alguna u otra manera, explicamos de alguna u otra manera siempre, que un expediente con valor es aquel que es reflejo fiel, fíjense bien, reflejo fiel del cumplimiento de atribuciones y funciones de la unidad administrativa que lo produce, con el cual se puede rendir cuentas. Por eso es tan importante. Y entonces, pues terminamos concluyendo, en definitiva, diciendo,
los archivos y la archivística, base de la rendición de cuentas, y decimos, sí, los archivos y la archivística son no solo base de la rendición de cuentas, sino un verdadero instrumento para rendir cuentas, que no se ha utilizado, que no se ha comprendido y que seguimos pensando que no son prioritarios. Pero seguiremos luchando por hacer entender a las autoridades su importancia. Muchas gracias, queridos amigos, me da mucho gusto verlos, les mando un abrazo, digo verlos, aunque no los veo, ustedes me ven a mí, pero me hago la imaginación que los estoy viendo. Les mando un abrazo muy fuerte y gracias por seguirme. Reflexiones Archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.